Es digno. Nadie se atreve a pisarlo. Señores, en este programa especial le damos la bienvenida a los miembros de nuestro panel. Señores, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. También está, por supuesto, lista con nosotros Yanina, quien recibe sus mensajes. Yani. Electrónico y también lo puede hacer mediante sus llamadas telefónicas. Y como era de suponer, por supuesto, estamos con nuestro fundador y fundador del Movimiento Cívico Nacional Obras, don Ricardo. Muy buenas noches, bienvenido. Bueno, muy contento de estar aquí con el panel de Hable el Pueblo. Aquí en Hable el Pueblo empezó toda la historia. El uno, Y a los partidos tradicionales. Estoy muy contento. Pasado el tiempo. Más arriba se lanzó con más golpes también, pero con la satisfacción de no haber nunca claudicado. ¿Qué pasó? ¿Sí? No, tenemos que hacer un pequeño corte, don Ricardo, muy rápidamente, y vamos a regresar con mucho más de este programa especial hoy conmemorando 25 años del Movimiento Cívico Nacional Obras. Cívico Nacional. El movimiento Cívico Nacional. Estamos en este programa especial hoy de Hable el Pueblo por los 25 años de fundación de un partido que nació y se quedó en el corazón de todos los peruanos. Don Ricardo. Sí, como decía en el ensayo, aquí nació todo en Hable el Pueblo. Aquí nació el movimiento Obras, producto de las llamadas telefónicas que nos hicieron creer en que era posible que un equipo de independientes pudiera derrotar al entonces invencible Fredemo. Y ahí empezó la historia, le ganamos a todos los partidos, el pueblo creyó en nosotros, no prometimos nunca nada, y así y todo ganamos con la máxima votación en la historia de Lima. Fue un partido del pueblo versus un partido cargado de dinero, ¿no? Más o menos por ahí fue la cosa. Bueno, todos los medios estaban con el Fredemo, todos los periodistas casi. Estábamos en solitario en RBC, en Radio Excelsior, RBC FM, RBC AM, y con ese equipito de radios logramos triunfar ante toda la gran prensa y ante todos los medios. Rafael Romero. Sí, feliz aniversario y que vengan 25 años más. El 8 de julio se realizó un gran meeting, se funda Obras, pero ¿cuándo aparece el símbolo del arbolito? ¿Cuándo nace? ¿Cómo así nace el símbolo del arbolito? El arbolito nace cuando yo estoy, cuando yo estoy en el hospital recuperándome de una herida de bala, un accidente de bala que todos recordarán, un 7 de mayo de 1985, y estando en mi cuarto, saliendo de cuidados intensivos, en la madrugada que el médico me dijo: Ricardo, ya saliste del peligro, ya no va a haber infección, vas a salir caminando de aquí, de la clínica, en unos 15 días. En la madrugada de ese amanecer del día siguiente, había un árbol en la ventana de la clínica americana y pude mirar el árbol, me emocioné mucho, me acuerdo, y dije: el árbol es la vida, es la familia, son los ideales, y ahí nació la idea del arbolito. Ricardo, una pregunta. ¿Qué experiencia tenía Ricardo Belmont cuando llegó por primera vez al poder? Prácticamente ninguna. Nosotros llegamos como buenos vecinos, como personas que soñábamos en una Lima distinta, ya que Hablé el Pueblo durante 25 años, en ese entonces ya llevaba 25 años Hablé el Pueblo, me había enseñado casi todos los problemas que la ciudad tenía. Y cuando sentíamos la impotencia de que estos problemas no se resolvían, especialmente en los pueblos jóvenes, ahí fue donde decidimos meternos a la política sin saber en qué nos metíamos, ¿no? Entonces fue ahí donde empezó todo. Y justamente, don Ricardo, nosotros tenemos algunos videos que han marcado la historia con respecto al Partido Cívico Obras. Vamos a ver. Me preguntaron por qué me metí a la política.
esto les ha preocupado a los políticos. Le ha preocupado a los medios de comunicación que no han dicho una sola palabra, que hoy día un peruano como ustedes se pone de pie acá en la Plaza Manco Cápac y dice: voy a trabajar por el Perú. Yo quiero que sepan ustedes que si un pueblo no valoriza a sus ancianos y no cuida a sus niños, es un pueblo que no tiene historia, porque no sabe valorizar la experiencia del hombre que se jugó la vida por nosotros y no sabe cuidar el capital más valioso, que es el niño, que es el que mañana nos va a pedir cuentas si es que nosotros no nos jugamos hoy unidos para darle a ese niño el hospital que le falta, para darle a ese niño la dignidad que puede perderla. Necesitamos cuidar al niño, necesitamos proteger al niño, necesitamos darle la oportunidad al niño, porque ningún niño nace malo. Es la sociedad quien lo malogra, es la sociedad quien lo corrompe, es la sociedad quien lo enferma, es la sociedad quien lo destruye. Y nosotros decimos: no vamos a permitirlo. Por eso ahora que bajo al llano, señora, es para trabajar al lado de ustedes. Y voy a trabajar, y les garantizo que mis palabras siempre estarán avaladas por una obra, porque las palabras se las lleva el viento y las obras son las que quedan. Y eso es lo que quiere el pueblo. Primer mitin de obras, don Ricardo, Plaza Manco Cápac, plaza llena. Y hablábamos de los niños, de los ancianos, un país que no respeta a sus ancianos, no cuida a sus niños, es un país condenado a su desgracia. Y esos niños que se están ahí viendo en las imágenes con 2 añitos en brazos de sus madres, hoy día son hombres de 27, 28 años. Los niños de ayer son los hombres de hoy. Y los hombres de hoy, cuando hablamos de que hoy hay pandillas y hay desgracia, a esa criaturita la fuimos envenenando con la televisión y con la prensa que construyó la sociedad que hoy día tenemos. José. Ricardo, 25 años después, mirándote tú mismo en esas imágenes, ¿cómo te sientes? 25 años pasan y uno mira en perspectiva las cosas. ¿Qué harías y qué no harías? Porque uno evalúa cosas, ¿no? Dice, aquí sí estuvo bien, esto no. Primero, cuando miro a 25 años hacia atrás, parece ayer. Pero nadie puede garantizar que va a vivir a mi edad 10 años más, 15 y menos 25, imposible. O sea que ese ciclo hacia adelante es imposible. Por eso cuando hablamos del Perú hablamos con tal convicción que es la misma que teníamos antes. Y si hubo errores que cometimos era la ingenuidad de los 40 y tantos años. Hoy día ya creo que es más difícil engañarme porque uno saca a la gente ya casi por oído. Como dicen el pianista, ese pianista toca por oído. Ya cuando uno a estas alturas ve a alguien, ya sabe si ese alguien te va a traicionar o gallo si viejo. no te va a... Gallo viejo. Permítame escuchar al público también qué es lo que dice, porque nos llaman y también nos escriben. Yanina tiene algunos mensajes que están llegando al correo. Yani. Efectivamente, y como decía hoy don Ricardo en la Universidad de la Vida, es una fecha especial para los peruanos que amamos la democracia y debido a eso también el público opina. Marina Villanueva nos dice: felicito a Ricardo Belmont por mantener la filosofía y principios del movimiento Obras durante 25 años, algo que ninguna otra agrupación política ha podido sostener, ni siquiera el APRA. Jaime Núñez también opina: en 25 años de existencia el movimiento Obras alcanzó la suficiente madurez política para participar en ligas mayores y lanzar a Ricardo Belmont a la presidencia de la República. Tenemos una llamada del público en línea. Hola, buenas noches. ¿Aló? Buenas noches. Buenas noches, señor. ¿Su nombre y dónde nos llama? Buenas noches, le saludo a Roberto Vieira Miraflores. Don Roberto, don Ricardo lo escucha. Un saludo para Ricardo Belmont y para todos los amigos del staff. Y bueno, esperemos pues que Ricardo pueda, ¿cómo se llama?, vencer todo ese grupo que está contra él, ¿no? Que ya viene por años y que ojalá que todas las cosas que tiene en mente las haga realidad.
realmente no lo conozco, pero me parece un buen tipo y esa es la gente que creo que necesitamos. Muchas gracias. Ok, en esa época ya, en el año 89, ya había silencio en los medios. Ya nos querían silenciar. Éramos un movimiento revolucionario para la época. Ni de izquierda ni de derecha. De centro, donde está la cabeza. Porque cuando piensas con la cabeza, no tienes ni broncas con ninguno, pero sí con ideas claras de lo que debe ser un país. Y a estas alturas de mi vida, ¿no?, la consecuencia de mis actos durante todos estos años me da la tranquilidad de decir lo que pienso. Si fracasáramos en cualquier intento político, el fracaso no sería nuestro, sería tal vez de todos. Porque un mensaje permanente, sostenido a través de 41 años que no ha sido captado en su esencia, ¿no?, es porque no tenemos todavía la madurez para entender que solamente pensando en positivo podemos hacer una nación grande. Ricardo, Sí, ¿me permites? En Lima hay 43 alcaldes, 43 ideas diferentes para gobernar una misma ciudad que ha crecido, por supuesto. Y en otros países del planeta no existen tantos alcaldes con diferentes ideas para resolver el problema. ¿Cómo ves tú la posibilidad de crear un alcalde metropolitano? Lo que pasa es que los vicios ya están. Si hay 43 regidores con el partido que gana, se suponía que cada regidor era por un distrito. Cada regidor se podría encargar del distrito y no tener un alcalde que es una especie de cacique en cada barrio. Y en ese cacicazgo se producen cosas increíbles, ¿no? Se venden los terrenos, se regalan las tierras, las coimas. No hay forma de controlar. Y hoy día las ambiciones políticas son de tal magnitud que las municipalidades son muy apetecibles por los políticos y no quieren dejarlas nunca, como si fueran sus cotos de casa, y ahí quieren quedarse. Yo creo que sí. Si se modificó alguna vez la ley orgánica de municipalidades con el 776 nada más, con un decreto legislativo para quitarle la plata a Lima, para repartirla en todos los distritos, para que todos los distritos tuvieran dinero para manejar sus planillas, quitándole la posibilidad a Lima de tener 14 obras monumentales, estoy hablando del año 92 y 93, esto significa que las obras monumentales ya no se podrán hacer porque es muy difícil poner de acuerdo a 42 o 43 alcaldes. Señor director, vamos con una imagen, mi querido Rafael, y regresamos, por supuesto, con las preguntas del panel. Tenemos más de la historia de obras. Yo estoy solo, César, con el pueblo. Y yo quiero decirle al pueblo, no importa que gane o pierda, todo nuestro trabajo será entregado al que gane. Porque aquí no se trata de más planes, se trata de hacer las cosas. ¿Tú crees, Ricardo Belmont, qué haría Ricardo Belmont si seguiría el mismo terrorismo y la misma subversión? Me agarras realmente para dar una respuesta tan difícil a una situación como esta, pero yo haría una reflexión. El hombre que bota una torre, que puede traerse abajo esa posta médica, ese tipo no es un peruano. Cuando yo le consulté a mi familia para meterme a las elecciones de la alcaldía de Lima, mi mujer fue la primera que me dijo, no lo hagas, te estás arriesgando tu salud, tu vida, pero alguien tiene que comenzar. Llegó el momento de salirle al frente, a la indiferencia, a la impotencia. Vamos a ponernos de pie a gusto. Vamos a decirle al pueblo que esa posta médica que vamos a levantar, el pueblo la va a cuidar, porque ustedes la van a hacer conmigo. Es imposible en un país pobre hacer cosas que están fuera de nuestro presupuesto. Muy bien, estábamos con la pregunta de Rafael Roberto. Sí, me remonto al primer año de estos 25 años. No me refiero a la familia, sino quizá a los políticos trejos que había entonces, ya que Ricardo era bastante joven. ¿Se acercaron a tu casa, llamaron a la puerta algunos? ¿Quiénes? ¿Cuándo? ¿Cuántas veces? Para decirte, no sigas en política, retírate de la política. Sí, claro. Mucha gente les preocupó. Al comienzo las encuestas me pusieron con 3%, después con 6%. No levantaba. Y ahí fue donde vinieron a negociar conmigo para que me retire. Me dijeron que era imposible que yo ganara.
Y en ese momento yo tenía mucha confianza y ya no creía en las encuestas. Nunca creí en ellas, están manejadas por intereses. Dije lo que sentía, que ahora que veo esta entrevista con Augusto Ferrando y con Hildebrand tantos años atrás, mantenía yo una misma línea, que era que si no nos jugamos ahora, ¿cuándo? Y ahí fue donde ahora se jugó. Cuando hablábamos del terrorismo y del temor, ese era uno de los miedos de la familia y también de los que me querían inculcar más miedo. Ricardo, vivimos en terrorismo, ¿cómo vas a entrar a los pueblos jóvenes? Y le dije yo, vamos a ir a donde está la necesidad. Y llegamos por primera vez a los pueblos jóvenes porque los distritos estaban olvidados. Ricardo, una consulta. ¿Cómo tenía usted la seguridad en ese momento, ahora que escucho la entrevista hablando de este tema del terrorismo, cómo tenía la certeza usted que podía cumplir con Lima en una ciudad tan convulsionada por el terrorismo, como se lo dijo a Ferrando? Es que yo a través de las teletones me había dado cuenta que la gente, más que mucho dinero, muchas cosas, quieren pocas cosas, pero concretas. Si toda una persona le dice, mira, acá hay una sola gaseosa y la compartimos entre 3, la gente queda contenta. Pero a la gente no le gusta ver a una persona que disfruta, que se da la gran vida como alcalde y nunca llegó a ni siquiera a conocerlos. Yo ya la conocía a la gente por los 25 años de Habla el Pueblo. Sabía que la gente estaba sintonizada al 100% conmigo. Juan José. ¿En qué momento Ricardo dice, esto se convierte en Habla el Pueblo a convertirse en una posibilidad política electoral? Porque debe haber un antes y un después, ¿no? Y un punto de quiebre, de inflexión. Porque tú dices, aquí comenzó todo, pero hay algo que acrisola eso. ¿Tú recuerdas ese evento o no fue algo que...? Sí, la pérdida del miedo. ¿Cómo así? La pérdida del miedo a fracasar. Mucha gente no hace cosas por el miedo a fracasar. Pero no hay nada más grande que el fracaso. Porque el fracaso, mientras tú no abandonas, no es fracaso. Entonces tú ya lo venías pensando de tiempo. Yo ya lo venía pensando porque las necesidades de la gente eran crecientes, las frustraciones aumentaban. ¿Pero en qué momento dices, sí voy? ¿En qué momento algo pasa? Cuando pierdo el miedo. Ah, ok. Y ese el miedo lo perdí el día que me cayó el balazo y me dieron los santos óleos. Y el padre Hale, que me había conocido de niño, que era el padre del Colegio Santa María, me dio los santos óleos. Y cuando salí de ahí dije, la vida no vale nada, en cualquier momento la pierdes. Y creo que lo más grande que uno puede hacer es trabajar para tu comunidad, para tu gente. Y así lo sentí. Y perdí el miedo a hacer el ridículo, parándome en una plaza, la Manco Cápac, la más grande, sin prensa, sin publicidad, sin avisos, con todos los canales en contra el Inchaustegui que representaba al Fredemo, con Vargas Llosa atrás de Inchaustegui y todos los millones que corrían en la campaña en contrario. Ahí me di cuenta que estaba en la edad perfecta. Se te ve bien cambiado en ese video, ¿no? Bueno, es distinto, se te ve muy distinto, mucho cabello, mucho... Los años no pasan por gusto.